Está con nosotros la abogada Mariela Zunino, jueza constitucional de la familia, la niñez y la adolescencia del Guayas, que mediante resolución ha suspendido definitivamente el alza de las tarifas eléctricas para un segmento de los usuarios residenciales. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. ¿Cómo está usted? A ver, antes de entrar a analizar los fundamentos de su resolución, desde que usted asumió este caso, ¿qué tipo de presiones ha recibido de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura? Bueno, he recibido de todo tipo de presiones, desde ciertos ministerios, personas que han ido, emisarios de parte de ministerios. He recibido, ¿qué más presión que una denuncia con anticipación a la ejecución de mi fallo, a dictar mi fallo? Esto me lo pusieron el 30 de junio y me notifican al día siguiente, lo cual es inaudito. No pueden presionar a un juez, a un juzgador de esa manera. Antes de dictar un fallo ya están con presiones, con denuncias. O sea, eso fue desde que asumió la causa, o sea que entonces es la coincidencia por lo menos, porque antes de eso no había ninguna denuncia contra usted. Ahora, aparte de estas presiones del Consejo de la Judicatura, Dirección Provincial del Guayas, también compareció la Procuraduría General del Estado a defender el alza de tarifas. Y la Procuraduría, entre otras cosas, le negaba su competencia. ¿Esto es un procedimiento normal de la Procuraduría o era otra presión adicional? No, la Procuraduría se lo convoca porque obviamente si la institución demandada es una institución pública, es una institución estatal, la Procuraduría, el procurador es el representante de la institución estatal. Entonces debe acudir a presentar sus alegatos defendiendo sus intereses. Bueno, pero los intereses del Estado no son los intereses de las instituciones del Estado, digamos, de la Procuraduría. La Procuraduría es del Estado, el Estado representa a los ciudadanos, o sea, necesariamente no tenía tampoco por qué haber esa coincidencia. En todo caso, ellos son libres de tomar la posición que sean. Por lo general siempre defienden al Estado, inclusive cuando las partes no apelan, la Procuraduría apela. Ya. Ahora vamos a los efectos jurídicos de la resolución. ¿Solo se refiere al alza aprobada inicialmente por el CONELEC, según dice el ministro Albornoz, o tiene efectos sobre cualquier resolución que dicte el CONELEC? O sea, ¿es sobre el contenido del alza o sobre el alza de tal fecha o tal otra fecha? Ya, no, la resolución abarca todo porque eso me lo faculta la Constitución. He suspendido los efectos de la resolución del CONELEC, no el acto administrativo de la resolución 0034 como manifiestan los interesados del CONELEC. He suspendido los efectos que eso es lo que constituye la vulneración de derechos. Entonces cualquier otra posterior que se dicte y que vulnere derechos también está abarcada por mi resolución. Claro, porque sería muy fácil, si se dicta una resolución, hacer una modificación, mantener el mismo concepto, porque ese es el punto. Entonces, en cuanto a la motivación jurídica de su resolución, o sea, ¿cuáles son las garantías constitucionales que se violan y cuáles son las disposiciones de la ley de régimen eléctrico también que se violan en esta decisión del CONELEC? A ver, en una acción constitucional solamente el juez puede declarar, se puede referir a la vulneración de derechos constitucionales, y eso es lo que he hecho. Yo no soy no estoy facultada, no soy competente, el competente es la Corte Constitucional para declarar inconstitucional el acto. Yo lo que he hecho es declarar la vulneración de derechos que contiene esta resolución. Eso es, Alfredo, lo que le puedo decir. Ya, exactamente. Entonces, es por eso que existe esta figura nueva que antes no había, digamos, los jueces de garantías constitucionales, que puede ser un juez de cualquier, puede ser de tránsito, de la niñez, civil o penal, etcétera. Entonces, porque justamente se refiere a los principios de la Constitución, y esta nueva Constitución es una Constitución denominada garantista por sus autores. Entonces, justamente, ¿cuáles son las garantías constitucionales que son vulneradas por esta resolución del CONELEC? ¿Qué discriminaciones o qué vulneraciones establece? Bueno, yo declaré en la resolución, en mi sentencia, dispuse que declaraba la vulneración de derechos constitucionales como el derecho a la igualdad formal, a la igualdad material, a la no discriminación. Se observa claramente que existe una discriminación entre un grupo de la sociedad y otro grupo de la sociedad. ¿Por qué esa diferencia? Declaré también la vulneración de derechos del buen vivir. ¿Por qué
con el alza de tarifas eléctricas, una persona, hablemos de la clase media, que es la más afectada, ¿por qué tienen que pagar más luz, o sea, un mayor costo? Por el mismo servicio. Por el mismo servicio y por la misma cantidad de kilovatios que he venido consumiendo. Claro, porque aparte de eso, además hay otras derivaciones. Por ejemplo, dentro de la factura hay estos valores adicionales por recolección de basura, por alumbrado público. O sea, igual, el alumbrado público sigue siendo igual, la basura sigue siendo igual, pero como se paga por porcentajes, digamos, se agrava. O sea, que no es que se alza la tarifa, sino que hay esto. Pero aparte de eso, yo en la sentencia leía también lo que se refiere a la seguridad jurídica. Esa es otra de las garantías constitucionales. Entonces, en cuanto a seguridad jurídica, ¿qué es lo que usted encontró? Bueno, la seguridad jurídica, le explico. Una cosa son los principios, como el principio de la seguridad jurídica, que están siendo afectados por cierto acto, que como el del CONELEC. Pero vuelvo y le repito, las garantías constitucionales que yo he declarado han sido vulnerados son los derechos humanos del pueblo ecuatoriano, que están siendo afectados por el alza. Claro, además también dentro de esos derechos está el derecho a la participación en la fijación de los precios de los servicios públicos. O sea, también hay otras garantías, o sea, no es una o dos garantías, son varias garantías que se vulneran. Es que, Alfredo, no es lo mismo una garantía que un derecho constitucional, un derecho humano. Se vulnera también, usted lo ha dicho, el derecho de la sociedad, del pueblo ecuatoriano, de conocer cómo están siendo calculados los servicios, el pago de los servicios que le presta el Estado. Ahora, si esta resolución es confirmada por la Corte Provincial, porque el CONELEC no la va a apelar, y luego de que en ese momento el CONELEC no la acate, según la Constitución, ¿qué facultades tiene usted para hacer respetar la decisión? Porque a usted le correspondería, o sea, si va a la Corte, luego regresa a usted, ¿no? Claro, si llega mi resolución a cualquiera de las salas por sorteo y ellos ratifican mi fallo, me devuelven el proceso y lo que me corresponde es la ejecución de la sentencia. Esto es que se verifique a través de la Defensoría del Pueblo. O sea, yo puedo buscar ayuda en otros organismos de defensores del pueblo como el Defensor del Pueblo y defensores de derechos humanos, para que verifiquen el fiel cumplimiento. Si no han cumplido y han desacatado la decisión judicial, entonces pueden ser sujetos de sanciones los funcionarios públicos que incumplan. Claro, porque aquí se dice nosotros no vamos a cumplir, vamos a apelar. O sea, esto mientras ocurren estos días del mes de julio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿En cuánto tiempo estará la apelación? ¿Qué tiempo dura ese trámite? Porque el desacato ya se estaría produciendo. Sin embargo, como está pendiente el resultado de la apelación, digamos que lo fundamental es que luego, cuando ya haya la sentencia ejecutoriada, ahí se cumpla, digamos, ¿no? Claro, una vez ejecutoriada la sentencia, vuelvo y le repito, tienen que... yo de oficio lo puedo ordenar que se verifique si ellos han desacatado o han cumplido con la resolución, y en caso de desacato pues están sujetos a las sanciones que determina la Constitución mismo, y que son la eventual destitución del funcionario público que esté incumpliendo, o poder ser remitidos a la Fiscalía del Estado para que inicien la indagación previa por el delito de desacato. Entonces eso es teóricamente lo que dice la Constitución, pero ahí hay otros escenarios. Ahí puede ocurrir que el defensor del pueblo tampoco le hagan caso, como así ha ocurrido en muchas cosas, en lo de la salud, por ejemplo, en lo de los neonatos. Ahí puede ocurrir que a usted la sancionen, y el presidente ordenó que va a pedir que la suspendan, es decir, que cuando le regrese a usted eso, seguramente va a estar suspendida, dado que la metida de la mano de la justicia ya está en vigor. Y luego que el fiscal, ya mismo se posesiona el nuevo fiscal, que también está puesto por el gobierno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, Alfredo, la verdad es que yo no tengo temor. Yo no tengo nada que temer, el único quien le temo es a Dios. Entonces, yo no estoy aferrada tampoco a ningún cargo. Yo lo que he hecho aquí, no es como dice el presidente, aprovechando que usted me ha dado la oportunidad de esta entrevista, no es como dice el presidente que la suspendan por falta de ética, obviamente porque no pueden suspenderme por criterio jurisdiccional, que es lo que yo he determinado en mi fallo.
por mi fallo, sino que me suspendan porque estoy de acuerdo con la oposición. No es verdad, y se lo digo a la ciudadanía. No es verdad. Así me lo hubiera presentado cualquier hijo de cristiano de esta ciudad o del país entero, yo hubiera determinado exactamente los mismos derechos vulnerados. No estoy con la oposición. Es más, señor presidente, yo voté por usted. Estoy totalmente decepcionada porque ha metido las manos en la justicia y usted debe ser el principal respetuoso de la Constitución de Montecristi que usted mismo juró respetar. Así como yo cuando me senté en el puesto en el que estoy, juré respetar y eso es lo que estoy haciendo. Abogada, gracias por su participación en Contacto Directo.